Quería inicialmente centrar esta palabra del Señor en un personaje bíblico que es David. Entonces yo quería poner los anhelos de David. Pero después, revisando los textos en la Escritura, usted sabrá, igual que yo, que David no escribió todos los salmos. Entonces de repente alguien podría decirme: pero pastor, usted leyó que David deseaba tal cosa y ese salmo lo escribió, por ejemplo, Asaf. Entonces, consciente de que hay gente que sabe de la Escritura, para no tener inconveniente, pusimos simplemente los anhelos del creyente. ¿Vale? Los anhelos del creyente. Siempre uno tiene anhelos, toda la gente tiene anhelos. No hay que ser creyente para tener un anhelo, un gran deseo. Pero vamos a pensar un poquito en los anhelos del creyente. El Salmo 38:9 dice: ante ti, Señor, pensé que estaba ahí, ante ti, Señor, están todos mis deseos. Ante ti, Señor, delante de ti, Señor, están todos mis deseos. No te son un secreto mis anhelos. No te son un secreto mis anhelos. Porque el Señor conoce, ¿no? Siempre hemos entendido eso en la palabra de Dios, que el Señor conoce nuestro sentir, el Señor conoce también nuestros deseos. Bueno, yo quiero mostrarle algo, porque hace muchos años, creo que en la niñez, yo vi una película, a lo mejor usted la vio, de dibujos animados, de esos de la época, que hablaba de un personaje importante que tenía una particularidad. Vivía en algo parecido a esto. Parecido, ¿no? No es exactamente lo mismo, pero es parecido. Y la película decía, y la historia decía, y ya usted se acordó inmediatamente, y a lo mejor alguien lo hizo en la casa, que si uno frotaba esto, salía ¿un qué? Un genio. Y que ese genio que salía de acá adentro, le podía a uno contestar, o responder, o conceder. Jacqueline sabe que 3 deseos, dice Jacqueline, 3 deseos. ¿Y ahí le resultó alguna vez? ¿No? Sí, le resultó. A Jacqueline le resultó. Y hay que conversar con ella cómo lo hizo. Se supone que este personaje le podía a uno responder por 3 deseos. Pero había que pensar bien cuáles eran esos deseos. No era algo tan fácil, tan simple. No podía uno equivocarse en lo que iba a pedir. Y evidentemente la historia y el relato más o menos enseña que generalmente uno se equivoca en sus deseos. Y al final, en vez de salir algo bueno o positivo, lo que resulta en realidad es bastante inconveniente. Bueno, aquí estamos para pensar en esta tarde en relación a nuestros anhelos. ¿Qué pasa con nuestros anhelos? ¿Qué ocurre con los anhelos del creyente? Si nos dieran a elegir 3 grandes deseos, ¿cuáles serían? En el caso suyo o mío, ¿por dónde iría usted? ¿Qué elegiría? ¿Qué sería el número 1? ¿Qué sería el número 2? ¿Y qué sería el número 3? Buscando la definición de anhelo, el diccionario dice que es un deseo vehemente. No es simplemente un deseo. Así como, me gustaría comer una presa de pollo. Ya, si no me la como, no me la como. No es eso. Es un deseo vehemente. Es decir, algo que se mueve con ímpetu, con violencia incluso. Es decir, es un deseo potente que llega a moverme. No es simple, no es cualquier cosa, sino que es algo que tiene una profundidad. La definición también para anhelo, o un sinónimo para anhelo, es ambición. ¿Ya? Alguien podría pensar que a lo mejor no es tan positivo y todo, pero es la definición, ¿ok? Ambición. Anhelar, también dice el diccionario, que es tener ansia o deseo vehemente
de conseguir alguna cosa. Un deseo vehemente, ansia por conseguir algo. Y ansia es angustia o agitación del ánimo. Eso es ansia. Quiero decirle entonces y dejar establecido en esta tarde que cuando hablamos de un anhelo, no estamos hablando de algo bueno si me llega. No es eso. Bueno, si logro ir, va a estar bien. Y si no va, bueno, no importa. No es eso, no es algo así, no es algo cómodo, no es algo que si se da, si no lo consigo, no importa. No estamos hablando de eso. Cuando hablamos de un anhelo, estamos hablando de algo que se vuelve potente en mi vida. Estoy hablando de algo que si no lo logro, sucederá algo tremendo conmigo. Si no lo alcanzo, algo cambiará en mí. Si no lo alcanzo, mi ánimo se verá afectado, mi actitud espiritual se verá afectada. Si no lo logro, algo ocurrirá conmigo. De eso hablamos, de algo que tiene profundidad, de algo que tiene mucho sentido, de algo que en realidad tengo que conseguir. Estamos hablando de un anhelo, de un deseo. En el caso del salmista, en el caso de los personajes bíblicos, en el Salmo 119, versículo 40, Salmo 119, versículo 40, el salmista dice, el escritor bíblico dice: yo amo tus preceptos. Este es de la 60, tengo que leer de la 60, dice: he aquí yo he anhelado tus mandamientos. He aquí he anhelado tus mandamientos. Vivifícame en tu justicia. El salmista dice: he anhelado. Si algo deseo, dice el salmista, son tus mandamientos. Anhelo tus mandamientos. No siempre la gente anhela, no siempre la gente tiene como un deseo profundo en su corazón los mandamientos del Señor. Los salmistas, es decir, aquellos que escriben o entonan salmos, el que no escribe ni entona salmos no es salmista, es cantante. ¿Ok? Por si acaso. Porque a veces la gente a todos le llama salmista. Salmista es el que escribe salmos. Es como el poeta. El poeta es el que escribe poemas o lee poemas. Más bien uno lo asume como el que escribe. El salmista o los salmistas, los que escriben y entonan salmos, evidentemente vibran con la música, es un hecho, con las canciones, con los instrumentos. Escuchan una melodía y les agrada, vibran con eso. Ahí han invertido tiempo, ahí gastan recursos o lo que sea. Pero el testimonio de estos mismos salmistas en la palabra del Señor dice que todo lo anterior, es decir, amar la música, desear la música, vibrar con la música, nunca es mayor o superior al anhelo o al firme propósito o al gran deseo, al profundo deseo por la palabra de Dios. No va a leer usted en la escritura un salmista que anhele más tocar que buscar la palabra de Dios. Y no debería ser. No va a encontrar en la escritura un salmista que diga que para él es más importante cantar que tener los mandamientos de Dios en su corazón. No va a encontrar en la escritura un salmista que diga que para él es más importante leer el himnario que leer las escrituras. No lo va a encontrar. En la palabra de Dios no lo va a encontrar. El deseo vehemente por la palabra del Señor o por la palabra de Dios guarda relación entonces con lo que la palabra de Dios es, con lo que la palabra de Dios es y con lo que la palabra de Dios hace o puede hacer en el corazón de las personas. La pregunta lógica entonces es: ¿qué hace por nosotros la palabra de Dios? ¿Qué hace por usted la palabra de Dios? La Escritura nos enseña que la palabra de Dios vivifica, aviva, fortalece. La palabra de Dios corrige. La palabra de Dios orienta. La palabra de Dios discierne.
La palabra de Dios trae bendición a mi vida. Eso y mucho más hace la palabra del Señor. No sé si alguien está de acuerdo conmigo. Pues entonces, usted y yo deberíamos desear siempre la palabra de Dios. Lo segundo que vamos a leer es el Salmo 84, el versículo número 2. Dice la Escritura: anhelo con el alma los atrios del Señor, casi agonizo por estar en ellos. Con el corazón, con todo el cuerpo, canto alegre al Dios de la vida. Anhelo con el alma los atrios del Señor. En términos generales, el Salmo 84, si luego usted lo lee tranquilamente en casa, todo el Salmo, si usted lee luego todo el Salmo, se va a dar cuenta que el Salmo 84 describe cómo él o los salmistas anhelan. El Salmo 84 describe cómo los salmistas anhelan, estos creyentes anhelan con ansias estar en la casa del Señor, estar en la casa de Dios. Aún si solo tuviera la oportunidad o la posibilidad de llegar a los patios, ni siquiera entrar, porque en los tiempos bíblicos el templo, el interior del templo más bien era exclusivamente para el servicio sacerdotal. El salmista o los salmistas, los creyentes acá dicen: bueno, yo anhelo por lo menos estar en los patios de la casa de mi Dios. Por lo menos anhelo eso, estar en los patios. Si pudiera llegar a los patios de la casa de mi Dios. Y eso se convierte en un profundo y un gran deseo. Es evidente aquí entonces que el peregrino extraña el templo. Es evidente que lo extraña, porque el salmista acá dice: casi agonizo por estar ahí. Honestamente, me agradaría que la mayoría de mis hermanos hubiera pensado así y hubiera sentido así, pero no es esa la realidad nuestra. No es la realidad nuestra de la iglesia hoy día, no de esta congregación, sino en general de la iglesia. No hay un anhelo profundo por la casa de Dios. No está dentro de los deseos que los creyentes hoy día manejan, estar en la casa de Dios, lamentablemente. El salmista asume que lo que él quiere es, por último, si no puede entrar, estar en los patios, pero estar ahí, estar en los patios, pero estar ahí. Yo hablaba con alguien el otro día y le mencioné un poquito este gran avivamiento, uno de los últimos que ha conocido nuestro mundo cristiano, el gran avivamiento de la iglesia de Brownsville en Pensacola, en los Estados Unidos, cuando el Espíritu de Dios fue derramado aquel día del Padre en el año 1990 y algo. Fue algo tan extraordinario, tan tremendo, tan potente, que la gente llegaba de todas partes del mundo a ese lugar. ¿Y sabe qué hacía? Se compraban una carpa y se quedaban en los jardines, en los estacionamientos del templo, hasta tener la oportunidad única de poder entrar y estar en uno de los servicios. ¡Wow! Usted puede mirar a su alrededor. Eso no es así hoy, lamentablemente. No hay un sentir tan profundo hoy de parte del creyente por la casa de Dios. El salmista dice: casi agonizo por estar en ellos. Y la palabra que cabe aquí entonces es palidecer. Está casi angustiado por no poder estar en la casa de Dios.
está casi angustiado por no poder estar en la casa de Dios. Y eso se nota en su rostro y se nota en el color de su rostro. Está prácticamente pálido, ha perdido el color en su cara, en su rostro, porque no puede estar en la casa de Dios. Lo anhela tanto, lo desea tanto, que ha llegado a palidecer. Es como si estuviera muerto por no poder estar en la casa de Dios. ¿Cómo quisiéramos que ese sentir estuviera en la gente hoy día? ¿Cómo quisiéramos que eso estuviera presente? ¿Qué es entonces lo que alienta al peregrino? Hace unos días hablamos acerca de este mover de la gente hacia el templo, hacia la ciudad de Jerusalén. Hablamos de los salmos que cantaban, ¿se acuerda? Que dijimos que eran varios y mientras viajaban los cantaban y todo. Bueno, la pregunta es, ¿qué es lo que alienta al peregrino? ¿Qué es lo que le permite avanzar y renovar fuerzas a pesar de que el viaje es largo, complicado y todo lo demás? Simplemente saber que en el templo se presentará delante de Dios y que estará en el templo delante de Dios junto a otros peregrinos. Según avanzan los peregrinos, dice el Salmo 84, cobran más fuerzas y en Sión se presentan ante el Dios de dioses. 3 deseos. El primero es la palabra. El segundo es la casa. Y el tercero, Salmo 63, versículo 1. Salmo 63, versículo número 1. Dice el salmista, este caso es David: oh Dios, tú eres mi Dios. Yo te busco intensamente. Mi alma tiene sed de ti. Todo mi ser te anhela, cual tierra seca, extenuada y sedienta. Aquí David describe el dramatismo de su situación, de su condición espiritual. David escribe todo lo dramático que se ha vuelto su condición espiritual. Todo lo que significa en este momento la condición de su propia alma, de su ser. Y David señala entonces que lo que él está experimentando, que lo que él está viviendo es como la tierra del desierto en la que él se encuentra. Porque según el relato, él está en el desierto de Judá. Y entonces él declara que su condición espiritual, la condición de su alma, es similar a la realidad de ese desierto en el cual él se encuentra. Como su alma es como tierra seca, es como tierra agotada en extremo y sedienta. Esa es la condición del alma de David. La palabra aquí entonces, si hubiera una palabra clave para este momento, es languidecer. Languidecer, es decir, perder fuerza. David reconoce entonces que está perdiendo fuerzas, está perdiendo el vigor, la lozanía. David asume que está perdiendo el ánimo, está perdiendo la alegría. Esa es su real situación o su real condición. Entonces, ¿cuál es el más grande deseo de David? ¿Qué es lo que más David anhela? ¿Qué es lo que más quiere? Y eso debiera ser el mayor deseo de un creyente, de un hombre o de una mujer de Dios, el mayor deseo. El mayor anhelo, lo que busque con más ansias, con más ganas, con más dedicación, con más entrega. El más grande deseo de David no es el templo, no es la palabra, no es simplemente un palacio, no es ganar dinero, no es ser un buen profesional,
No es ir allá, viajar acá, estar aquí, estar allá. Todo lo que uno pueda imaginar que puede ser un deseo de alguien. En el caso de David no es ganar simplemente todas las batallas. No es coronarse como el mejor de los reyes que ha habido en el mundo y todo lo que a usted se le puede ocurrir. En conformidad con lo que está pasando con su alma, el mayor deseo de David es encontrarse con Dios, encontrarse con la presencia del Señor, encontrarse con el Señor, con su presencia. Y entonces David dice: yo te busco intensamente. David dice: mi alma tiene sed de ti. David dice: todo mi ser te anhela. Ese particular encuentro, cuando David logra encontrarse con el Señor, cuando David asume que ha estado con el Señor, eso es lo que motiva a la alabanza. Eso es lo que mueve a la adoración viva, sentida, entrañable. No hay ese tipo de adoración sin que antes se dé un buen encuentro con Dios. Quiero invitarle a que esté en pie, por favor, un momento. Si de niño alguien nos dijo que yo podía frotar una lámpara y me podían conceder 3 deseos, ya ahora de grande, evidentemente no podría creer en algo así. Y entonces simplemente yo sé que puedo tener algunos anhelos claves en mi vida, en mi corazón. Y uno de esos 3 grandes anhelos debiera ser por la palabra de Dios. Segundo, por la casa de Dios. Y tercero, por la presencia de Dios. Convirtiéndose el tercero en el mayor de todos. Anhelo estar en la presencia de Dios. Anhelo estar delante de Dios. Si quiere unirse a mí en oración, tomémonos un momento. Que nada nos distraiga, ojalá cierre sus ojos. Por eso no es que uno tenga que orar con los ojos cerrados, sino que cuando cierro los ojos evito distraerme de algunos movimientos o cosas que pueden haber. Y entonces yo le digo al Señor que anhelo estar en medio de su casa, que anhelo, Señor, tu palabra, que tu palabra sea todo lo que ella dice que es: alimento, bendición para mi vida, fortaleza para mi corazón. Pero Señor, en esta tarde declaramos también como el mayor anhelo de nuestro corazón tu presencia, Señor, tu presencia, tu gran presencia, tu gloriosa presencia en nuestra vida. Anhelamos tu presencia, Señor, anhelamos tu presencia como lo mejor, como lo más importante para nosotros. Señor, derrama de tu gloria en medio nuestro. Derrama de tu presencia en nuestros corazones. Derrama de tu presencia en nuestras vidas. Que no nos vamos de este lugar así simplemente como una tarde que estuve en un lugar, que puede ser un lugar cualquiera. Que sea este lugar, el lugar donde yo me encuentro contigo y con la iglesia, con el pueblo de Dios que adora a Dios. Que salga de este lugar renovado, fortalecido, bendecido por causa del Señor y por causa de su palabra. Que tu bendición, Señor, esté con nosotros. Anhelamos tu presencia. Anhelamos tu presencia en el nombre de Jesús. Anhelamos tu presencia, Señor, aquí en este lugar. Anhelamos tu presencia. Amén y amén. Amén.